Un hombre eliminó a 30 bandidos para salvar a unas gemelas. La recompensa que recibió de su madre Apache valió cada cicatriz. Antes de sumergirte en esta historia, no olvides darle me gusta al video. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué lugar nos estás viendo? El aire no se movía. Quedaba suspendido, espeso, inmóvil. El calor seco calaba hasta los huesos más antiguos. Las moscas giraban lento sobre el abrevadero donde el agua ya era un caldo verde. No había aves ni brisa. Solo el crujido de una tabla vieja y el sol aplastando la cresta de piedra encima de la cabaña. Colter Vane estaba junto a la cerca con un martillo en la mano. Sostenía 3 clavos oxidados entre los dientes. Golpeaba sin apuro, mandíbula apretada, los hombros tensos bajo el peso del trabajo mañanero. Su camisa azul descolorida y con parches en el hombro se pegaba al lomo, empapada de sudor. El ala del sombrero le protegía la vista, pero las arrugas del rostro eran profundas. Eran las marcas que dejan los años de vigilar peligros que siempre llegan. No hablaba con nadie desde hacía casi un mes, desde que bajó a Mesía por sal y café y regresó sin cruzar palabra ni buscar miradas. Así le gustaba vivir. Solo. Con días que se repetían. Sin sobresaltos. No recibía visitas. Nadie llegaba tan lejos de todas formas. La cabaña quedaba a unos 10 kilómetros de cualquier sendero conocido, resguardada entre piedras rojizas y matorrales quemados por el sol. Él mismo la había levantado con piedra y pino. Fue después de la guerra cuando ya no tenía motivos para andar de un lado a otro. Nunca planeó vivir en soledad. Simplemente ocurrió. Y así se quedó. Había sido explorador del bando de la Unión en los primeros años. Sirvió bajo el capitán Lang en Kansas y luego con los voluntarios de Nuevo México cuando la frontera texana se puso fea. Había matado hombres. Nunca fallaba su fusil cuando importaba. Pero tras la guerra, y al saber que su hermano estaba entre los caídos, cabalgó hacia el sur y se encerró en silencio. Desde entonces vivía callado. Sembraba frijol, cuidaba una mula, mataba coyotes si se atrevían a acercarse. Eso era todo. Pero aquel día 4 de julio de 1882 escuchó algo que lo hizo tensarse. Cascos. No era el trote parejo de un vaquero o un viajero. Eran pasos ligeros desacompasados, como si el animal corriera guiado solo por el miedo. Colter se giró hacia el ruido y entrecerró los ojos. El calor bailaba sobre el suelo. Al principio no vio más que polvo y maleza. Luego emergió el pony. Era pequeño, sin montura, costillas marcadas. Y sobre él 2 niñas. Soltó el martillo y avanzó sin pensarlo. Cruzó la tierra seca frente a la cabaña justo cuando el animal se desplomó. Estaba agotado, patas temblorosas, cabeza gacha. Las niñas no se bajaron. Cayeron. A la segunda la atrapó antes de que golpeara el suelo. La primera ya había caído. Brazos flojos, la mejilla contra la grava. Colter se agachó rápido, la adrenalina explotándole en el pecho helada y punzante. Las 2 tenían tal vez 6 años. Apache. Una llevaba una túnica rota empapada de sudor. La otra tenía sangre seca en la rodilla, descalzas llenas de golpes al borde del colapso. Una intentó incorporarse. Sus labios partidos, sus ojos enormes, mezcla de pánico y cansancio. Colter se acercó. ¿Estás bien? Ella abrió la boca. Mamá susurró. Se la llevaron. Y se desmayó en sus brazos. No perdió tiempo. La alzó. Era sorprendentemente liviana. La llevó adentro. La acostó sobre su cama. Luego volvió por la otra. Las acomodó juntas, las cubrió con una manta limpia y encendió la estufa. El interior olía a humo, savia y polvo. Era una sola habitación, piso barrido, mesa de pino rústico y 2 sillas. Un estante con lo básico. Tomó el balde de lata, lo puso a hervir, troceó pan duro y lo ablandó en una sartén. La mula resopló fuera. Colter se agachó junto al catre y revisó su respiración. Débil, pero estable. Una de las niñas se movió, quiso hablar, pero tenía la garganta seca. Él le ofreció agua en una taza de hojalata, inclinándola con cuidado.
Bebió y tosió. La otra abrió los ojos asustada mirando el lugar. Al verlo se sobresaltó y buscó con la mano a su hermana. Colter no la detuvo, no volvió a hablar. Solo las observó. Palpó su piel buscando fiebre. Estaban quemadas por el sol, llenas de raspones, agotadas pero vivas. Se recargó contra la pared tratando de calmarse. Las manos le temblaban, y eso no le gustaba. No era miedo. Había visto cosas peores en la guerra. Era algo más hondo. Una alarma en el alma que no tenía que ver con balas o enemigos. Algo iba mal. 2 niñas apaches sin armas llegando medio muertas a su cabaña. Eso no era casual. Y una palabra resonaba en su mente, se la llevaron. No tocaba su rifle desde hacía más de 2 años. Pero tampoco lo había vendido. Ahora sabía por qué. Al caer la tarde, las niñas habían comido un poco lo justo para dormirse de verdad. Colter se sentó en el porche mirando la vereda entre los cerros. El sol bajó tiñendo de oro las piedras. Luego llegó la oscuridad. Se quedó ahí sentado hasta que el cielo se llenó de estrellas. El rifle descansaba sobre sus piernas con el cañón limpio, la mira pulida y las balas bien colocadas. No sabía quién se había llevado a la madre de las niñas. Pero fuera quien fuera, había cometido un error. Colter se levantó antes de que clareara el día. No había dormido solo, se había quedado medio recargado en una silla junto a la puerta, el rifle apoyado cerca y las botas puestas. Las niñas casi no se movieron durante la noche, salvo por algunos quejidos suaves entre sueños. Les tocó la frente para buscar fiebre y les observó la respiración. Eran fuertes. Habían logrado sobrevivir la noche. Pero no llegaron solas. Alguien las ayudó a subirse a ese pony. Y quien se llevó a su madre, quien causó todo esto, seguía suelto. Prendió la estufa sin hacer ruido, calentó el resto del caldo y rompió trozos de pan en pedazos pequeños fáciles de masticar. La cabaña estaba en silencio, solo el chisporroteo del metal caliente y el roce ocasional de las cobijas se oían. Cuando las niñas empezaron a moverse otra vez, se acercó sin apuro, sin ruidos bruscos ni movimientos repentinos. Solo les dejó ver que no era una amenaza. La más chica fue la primera en abrir los ojos. Ahora él notaba que era un poco menor. Su mirada se clavó en él, luego en el vaso de agua que les ofrecía. No se movió hasta que la otra niña se sentó a su lado. Entonces se acercaron una a la otra hombro con hombro, las manos entrelazadas sin decir nada. «No voy a hacerles daño», dijo Colter con suavidad. Era la primera vez que hablaba en horas. La mayor lo observó fija, atenta, desconfiada, lista para defender. En sus ojos ardía la misma fuerza que debía tener su madre. Él lo sintió. Intentó saber sus nombres. No respondieron. Solo asintió sin insistir. Dejó el cuenco de lata con el caldo sobre la cama y dio un paso atrás. Después de unos segundos ellas se estiraron para tomarlo. Él se agachó cerca, con los codos sobre las rodillas observando la carne. Su ropa estaba hecha jirones, los pies ampollados. Tenían cortes en los brazos como si hubieran pasado por monte espinoso. No solo estaban huyendo, se habían escapado. De algo. O de alguien. Cuando la mayor terminó de comer, se limpió la boca y finalmente habló. Su voz era bajita, medida. «Mi nombre... Misai. Ella es Talia». Colter asintió con la cabeza. «¿Está bien?» Los ojos de Misai no se apartaban de él. «¿Tienes caballos?» «Un burro», respondió él. «Y si lo necesito, me lo llevo». Misai miró hacia la puerta y luego de vuelta a él. «Mamá sigue con ellos». Él volvió a asentir. «¿Sabes hacia dónde se fueron?» Dudó un momento, luego señaló al oeste. 3 noches de camino. Corrimos. Mamá nos obligó a irnos. Cortó la cuerda del pony y lo azotó. Nos gritó que siguiéramos cabalgando hasta que cayera el sol. Dijo que si no volvía, siguiéramos. Talia sollozó acurrucándose contra su hermana. «¿Cuántos hombres?», preguntó Colter con voz baja. Misai tragó saliva. «Muchos». «¿Cuántos más o menos?» «Se llevan a las mujeres, las amarran, las golpean
Las venden. Colter soltó el aire y se frotó la mandíbula. Había oído rumores de bandas así. Viejos confederados que no aceptaron la rendición, que se fueron al oeste, atacando campamentos apaches, cambiando personas por licor o armas. ¿Cómo se veía ella cuando la dejaron? Sangre en la boca, dijo Misai sin parpadear. Pero de pie. Colter se levantó y salió cerrando la puerta tras él. Permaneció quieto mucho rato mirando las colinas secas hacia el oeste. Tenía la mandíbula apretada, el pecho duro. Había tratado de mantenerse lejos del caos del mundo. Ese fue el trato que hizo consigo mismo cuando llegó a ese lugar. Nada de más violencia. Nada de perseguir fantasmas. Pero algo cambió la noche anterior. Miró a esas niñas y vio lo que no había podido salvar antes. Pensó en los hijos de su hermana. No sobrevivieron al invierno de fiebre en el 78. Pensó en su hermano muriendo en algún punto de Tennessee, mientras Colter estaba muy al sur para ayudar. Con eso había cargado. En silencio. Y ahora 2 niñas dormían en su cama solas en el mundo porque nadie había detenido al tipo de hombres que él solía rastrear. Fue al cobertizo, quitó la lona y se quedó mirando el estuche del rifle por largo rato. Luego lo abrió. El Spencer estaba limpio, aceitado sin usar, pero listo. Junto a él, la pistola. Una Colt Navy 36, con las marcas que había tallado tiempo atrás. Cada una la recordaba, aunque ojalá no lo hiciera. Cargó ambas armas. Al volver adentro, Misei lo miró mientras él se ajustaba el cinturón con la pistola. ¿Vas a traerla de vuelta?, preguntó ella. Él la miró, y esta vez su voz no titubeó. Lo voy a intentar. La voz de Talia apenas se oía. Te van a hacer daño. Puede ser, respondió, pero no la voy a dejar con hombres como esos. Las niñas lo observaron en silencio mientras metía asesina una cantimplora y una caja de balas en la alforja. Dejó pan y agua en la mesa, lo suficientemente cerca para que alcanzaran. Estarían bien por ahora. El lugar estaba tan lejos que pocos podrían encontrarlo. Pero aún así las miró directo a los ojos antes de salir. Si no regreso en 3 noches, vayan al norte. Busquen el fuerte Hanley. Díganle sus nombres. Digan que yo las envié. Misei no dijo nada. Solo lo miró. Sin miedo. Con una madurez que no correspondía a su edad. Él salió al porche, la alforja al hombro, el rifle en la mano. No llevaba mapa. Ni apoyo. Pero conocía bien al tipo de hombres que hacían esto. Y ya no iba a quedarse al margen. El sol apenas asomaba por encima de la cresta cuando Colter Vane cruzó el primer arroyo seco al oeste de su cabaña montado en su viejo burro Tucker, a paso constante. No tenía prisa, no le hablaba al animal. Solo avanzaba con la mirada fija al frente, una mano sobre la culata del Spencer. Pero Colter ya había rastreado hombres antes, durante la guerra y después. Recordaba las señales, arbustos rotos, espinas de cactus partidas, la leve marca de un tacón arrastrando sobre la tierra suelta. Encontró el rastro a 1 hora de camino, huellas frescas de un pony pequeñas sin herraduras, seguro las mismas que traían las gemelas. Al lado, huellas de botas. Varias. Una de ellas pesada, arrastrando ligeramente la pierna derecha. Otra olía a tabaco barato. Colter reconoció el olor rancio de un puro apagado contra la piedra. Se movían en grupo lento y abierto. Eso significaba que estaban confiados o cansados, o ambas cosas. Él evitó el sendero principal cortando por el monte y entre mezquites, siempre atento a los riscos. Podrían tener vigías. Si eran el tipo de hombres que tomaban mujeres y niñas, no dudarían en dispararle a un hombre desde lo alto si se acercaba demasiado. Al llegar el mediodía, el calor apretaba sin piedad. El sudor le empapaba la espalda bajo el abrigo polvoriento. Mordisqueó un poco de cecina reseca y bebió a sorbos lentos, guardando la mayor parte para después. Cuando el terreno se volvió más árido, alcanzó a ver algo entre los matorrales. Un trozo de piel de venado marrón atrapado en una rama espinosa. Tenía flecos con cuentas, rígido por la sangre seca. Bajó del mulo, se acercó y lo examinó.
Las manos no le temblaban, pero el estómago se le revolvió. Reconocía ese diseño. El bordado era detallado, claramente hecho por manos femeninas. No estaba cortado, sino desgarrado a la fuerza, como si alguien lo hubiera arrancado en medio de una pelea. Lo dobló con cuidado y lo metió en el bolsillo del pecho. Cuando la tarde cayó, el silencio se volvió más profundo. No se oía ni un ave, ni insectos, ni el viento. Colter desmontó y guió al mulo hasta esconderlo detrás de una formación rocosa. Se agachó, tomó el rifle y escaneó con la vista un cañón amplio al frente. Entonces los vio. Eran 7 hombres, tal vez más, acampando en una hondonada seca. El campamento improvisado consistía en una lona vieja, como tienda, unos caballos atados junto a un tronco caído y una fogata que humeaba. Uno cocinaba carne, otro limpiaba su arma. 2 jugaban cartas. Ninguno parecía preocupado, pero él no los miraba a ellos. La vio a ella, Niva. Estaba atada a un poste clavado al suelo, las muñecas sujetas arriba con correas de cuero. Su vestido estaba sucio y roto, una manga colgando a medias. El cabello largo y negro enmarañado en varias partes. Pero seguía viva. La observó moverse apenas, intentando equilibrar su peso, mirando a su alrededor sin levantar sospechas. No estaba vencida, aún no. Una ola de algo le recorrió el pecho. Luego la rabia contenida, firme pero ardiente bajo la piel. Aún no tenía un plan, solo números y distancia. Analizó al grupo. 2 vigilaban cerca de la cima del risco. Uno joven con el rifle flojo entre los brazos. El otro mayor caminaba de un lado a otro. Contó cada arma, cada punto débil, cada ruta de escape. No se apresuró. Cuando cayó la noche, se acercó más, manteniéndose a favor del viento. Encontró un saliente poco profundo sobre la hondonada donde podía observar sin ser visto. No intentó dormir. Ni siquiera cerró los ojos. Solo pensaba, esperando el instante correcto. Y mientras esperaba una idea, no dejaba de repetirle en la mente. Algo que no les dijo a las niñas antes de salir. No les había dicho que su madre seguía viva, porque en el fondo temía no poder cumplir esa promesa. Pero al verla respirar atada al poste en medio de la oscuridad, se la hizo a sí mismo. Iba a traerla de vuelta, aunque eso le costara la vida. El aire se volvió más frío con la madrugada. Colter seguía agazapado sobre la cornisa rocosa, el abrigo bien ajustado, respirando despacio. No se había movido en horas, solo acomodado para que la pierna derecha no se le durmiera por completo. Abajo la fogata ya era solo brasas. El campamento se había calmado. La mayoría dormía, pero no todos. Contó 5 acostados, uno de guardia, otro no estaba quizás al baño o patrullando. Esperó. Mirada fija en las sombras, memorizando cada sonido. El centinela más joven, con el rifle mal sujeto, cabeceaba contra un árbol seco. Su cabeza cayó 2 veces antes de quedarse dormido. Ya era hora. Colter se deslizó por la parte trasera del cerro. Las botas aterrizaron suaves sobre la arena, rodillas flexionadas para amortiguar el golpe, cada paso colocado con precisión. Evitó piedras sueltas, evitó ramas secas. Había dejado al mulo atado media milla atrás, sabiendo que no se asustaría sin motivo. El rifle colgaba de su espalda, pero no pensaba usarlo a menos que fuera necesario. El cuchillo era más silencioso. Dio un rodeo, acercándose por el sur, donde la sombra era más profunda. Las tiendas eran desiguales, remendadas con piel de animal y tela vieja. Se mantuvo agachado detrás de la más externa, avanzando junto a los caballos. Algunos relincharon, pero siguió adelante hasta verla. Niva. Más cerca pudo notar cómo su pecho subía y bajaba lentamente. Sus brazos seguían atados sobre su cabeza. El cuerpo se inclinaba cansado. Su cara tenía moretones, el labio partido, pero los ojos estaban abiertos. Atentos, serenos. Ella lo vio. Él llevó un dedo a los labios. Ella no apartó la vista. No gritó, no se movió. Solo parpadeó una vez. Colter se agachó junto al poste y sacó el cuchillo. La cuerda de cuero reseca y resquebrajada se dio con un corte rápido, pero medido. Ella soltó un jadeo cuando los brazos cayeron.
Él la sostuvo antes de que tocara el suelo. Era liviana. Demasiado. El vestido roto dejaba ver más moretones en las costillas y el cuello, pero su espalda seguía recta. No había perdido la fuerza. La miró a los ojos. Susurró: «Puedes caminar». Ella asintió despacio. Él hizo un gesto. «Sígueme». En silencio. Ella fue tras él descalza, paso a paso, sin ruido. Se escabulleron entre la oscuridad más allá del fuego medio apagado. Uno de los hombres se movió en su sueño. Niva se congeló. Coulter estiró la mano hacia atrás y sostuvo la suya breve antes de seguir. Ya estaban por salir del campamento cuando se oyó el crujido. Una ramita. No fue Coulter. Fue un caballo. Relinchó. Una voz gritó desde atrás: «¿Quién anda ahí?». Coulter se giró y vio al vigía mayor levantándose del petate buscando su arma. «Corre», susurró a Niva. Ella obedeció sin titubear. Coulter sacó el rifle del hombro en un solo movimiento y disparó. El tiro rompió el silencio como un rayo. El hombre cayó. Y todo estalló. Gritos, disparos. El campamento entero despertó de golpe. Coulter y Niva corrieron. Avanzaron hacia la colina, agachándose tras rocas mientras las balas zumbaban. El polvo volaba. Niva tropezó una vez, pero Coulter la sujetó de la cintura y no pararon. Ella no gritó. No se detuvo. Alcanzaron un saliente y se tiraron tras unas piedras planas. Coulter recargó el arma rápido contando los tiros. Tal vez le quedaban 10 balas. Tal vez menos. ¿Abajo? Los hombres se agitaban montando a caballo, gritándose unos a otros en medio de la oscuridad. Coulter se volvió hacia Niva. Su voz era baja, apremiante. «Hay una cañada a unos 3 kilómetros al oeste. El lecho está seco. Corta hondo». La seguimos. Ella respiraba con dificultad, pero asintió. Reiniciaron la marcha usando las piedras como cobertura, evitando cruzar por terreno abierto. Coulter disparó una vez más para frenar a sus perseguidores, apuntando a las patas del caballo más cercano. El jinete soltó un grito y cayó. No se detuvieron. Cuando llegaron a la cañada, el amanecer ya despuntaba. La luz pálida bañaba el horizonte a sus espaldas, pero el arroyo estaba en sombra, angosto y por ahora seguro. Descendieron al cauce y avanzaron sin detenerse hasta que los gritos quedaron atrás. Solo se detuvieron al asegurarse de que nadie los seguía. Coulter por fin aflojó el paso. Se volvió hacia ella. Niva estaba encorvada, manos sobre las rodillas, el pecho subiendo y bajando rápidamente. «¿Estás mal?», preguntó él. Ella negó con la cabeza. «Voy a aguantar». Él la miró con seriedad, sin juicio, luego le ofreció su cantimplora. Ella bebió. No mucho, lo justo. Se sentaron en silencio durante un buen rato. Él la observaba de reojo. Notaba cómo escaneaba la línea de la sierra, cómo apretaba la mandíbula para no temblar, cómo no preguntaba por sus hijas. «Las dejaste conmigo», dijo él finalmente. «Están vivas. Llegaron a mi cabaña». Su mano fue brevemente a la boca, luego cayó. «Las vi», murmuró ella. «Lograron escapar. No pensé que...». Se quedó ahí. Coulter miró hacia adelante. «Están a salvo. Tú también lo estarás». Ella lo miró entonces. Esta vez por más tiempo. Lo miró de verdad. «Arriesgaste tu vida», dijo. «¿Por qué?». No respondió de inmediato. Luego dijo simplemente: «Porque nadie vino por los míos cuando debieron hacerlo». Eso fue todo. Permanecieron en silencio sentados, mientras el cielo tomaba un tono naranja pálido, y el día comenzaba. Ella no le dio las gracias. Él no se las pidió. Ambos entendían. Caminaron durante horas antes de que Coulter decidiera que era seguro detenerse. El cauce del arroyo se estrechaba y ensanchaba de nuevo, a medida que el terreno los arrastraba hacia cañones de arcilla roja y barrancos secos. Sus botas dejaban huellas suaves sobre la arena. Ninguno hablaba si no era necesario. El silencio no era tenso, era instinto de supervivencia.
Escuchaban por si venían cascos voces disparos que nunca llegaron. Al mediodía, ya habían puesto casi 15 kilómetros entre ellos y el campamento. Bajo un álamo torcido se erguía un refugio viejo que Colter había construido años atrás como parada de caza. Apenas servía como techo medio cubierto con algo de leña apilada y un banco rústico hecho de troncos partidos. Pero estaba escondido y servía por ahora. Niva se dejó caer sobre el banco sin decir palabra, la cabeza inclinada hacia atrás, la respiración superficial. Sus tobillos estaban hinchados, sus nudillos pelados y en carne viva. Los moretones en sus brazos se habían oscurecido desde la mañana. No se había quejado ni una vez. Colter desató el pequeño paquete de su espalda y dejó una manta algo de cecina y lo último de su agua. Se arrodilló para encender una pequeña fogata mirándola solo una vez para asegurarse de que seguía erguida. Hasta el más fuerte necesita descansar antes de seguir, dijo. Niva no discutió. Se sentaron uno frente al otro con el fuego entre ellos. Él le pasó una tira de carne y luego comió en silencio a su lado. Las moscas zumbaban bajo. El viento se alzó débil entre los arbustos. El sol horneaba las rocas, pero el álamo ofrecía la sombra justa para resistir el calor. Tras un buen rato ella papuó y habló. «Tu nombre». Él alzó la vista. «Colter. Colter Kevain». Ella sintió guardando el nombre en su mente. «Yo Niva». Él hizo un leve gesto de reconocimiento. «Tus niñas Talia y Misei dijeron tu nombre antes de desmayarse». Su boca tembló un instante, pero no sonrió. Estaba demasiado agotada. «Pensé que no volvería a verlas», dijo. «Nacieron en las montañas. Su padre murió el invierno pasado. Mi gente me culpó. Dijeron que estaba maldita. Vivía sola, las cuidaba hasta que llegaron los blancos». Colter bajó la vista, la mandíbula apretada. «He oído hablar de esos desgraciados. Se mueven en grupo, cazan a los débiles, a los callados. Los fuertes no los persiguen. Las tribus no quieren otra guerra, así que se cuelan por las grietas». Ella asintió despacio. «Iba rumbo al sur a buscar a la prima de mi madre. Vivía cerca de la frontera en tierras de los Mescalero. Paramos a descansar. Esa noche llegaron. Luchaste. Maté a uno con una piedra, me golpearon por eso». Colter no respondió. Se quedó mirando el fuego un largo rato. «¿Te queda familia viva?», preguntó ella. «No». Y no añadió más. Pero la mirada en sus ojos decía lo suficiente. Ella no insistió. Cuando las llamas bajaron, ella se apoyó contra la pared de troncos y cerró los ojos por un momento. Su respiración se hizo pareja. Él la dejó dormir. Se alejó para revisar los alrededores, manteniéndose a una distancia donde aún pudiera oír si pasaba algo, pero lo bastante lejos para buscar huellas recientes. No encontró ninguna. Los bandidos no iban tras ellos, tal vez se habían dispersado o estaban demasiado heridos para continuar la búsqueda. Aún así, él no bajaba la guardia. Al regresar, ella ya estaba despierta sentada, con los brazos rodeando sus piernas. Él dijo que las niñas estaban en su casa. Ella respondió en voz baja. «La cabaña está al norte de aquí, tan alejada que nadie llega por accidente. La verás pronto». «¿Por qué nos ayudaste?», preguntó de nuevo. No acusaba, solo quería comprender. Se quedó callado unos segundos antes de contestar. «Cuando era joven perdí gente. No importaba de qué lado pelearas. La guerra se llevaba a quien quería. Luego pensé que si me mantenía al margen el mundo seguiría sin molestarme. Pero tus hijas llegaron a mi tierra como si Dios mismo las hubiera mandado». Sus ojos se encontraron con los de él largos segundos. «Me recuerdas a alguien», añadió más bajo, «alguien que también luchó por vivir». Ella no lo logró. Después pasaron un buen rato sin decir nada. Cuando cayó la noche se terminaron la carne y calentaron agua en una taza de lata con una piedra al rojo. Ella le permitió limpiar la sangre de sus muñecas. La piel estaba en carne viva. Él la envolvió con tela limpia con movimientos lentos y cuidadosos. Su toque era firme pero con respeto. Ella no se apartó. Esa noche Colter se sentó en la tierra con la espalda al tronco del álamo y el rifle sobre las piernas.
Naiva dormía bajo el cobertizo envuelta en la manta. Su respiración era más tranquila. Por fin su cuerpo encontraba descanso. Y Calter velaba, no por miedo a un ataque, sino porque por primera vez en años tenía a alguien a quien cuidar. Con la primera luz, Calter ya estaba de pie y en movimiento. Sus rodillas crujieron al levantarse. Pero no se quejó. Avivó el fuego hasta que volvió a prender y vertió lo último del agua hervida en la taza. Naiva se removió bajo la manta. Sus ojos se abrieron poco a poco. No habló al instante. Todavía sentía el cuerpo adolorido, el rostro cansado por el esfuerzo. Pero los moretones empezaban a bajar y su piel estaba cálida al tacto. Lo peor ya había pasado. Calter le ofreció de beber sin decir nada. Ella aceptó. «Nos iremos pronto», dijo él. «Aún nos queda un buen tramo por recorrer». Ella se incorporó y arregló el borde roto del vestido. Uno de sus hombros seguía descubierto por la tela rasgada. El moretón era oscuro sobre su brazo, pero no le prestó atención. «¿Estás seguro de que no vendrán?», preguntó, con la voz ronca por el sueño. «No los dejé en estado de seguirnos». «Aunque quieran, pensarán 2 veces tras perder a 3. Naiva miró sus manos. «No recuerdo cuánto tiempo estuve atada». 3 días, quizás 4, dijo él. «Las niñas dijeron que cabalgaron casi 2 días completos después de que tú las soltaste». Ella cerró los ojos un momento respirando por la nariz. «Pensé que no lo lograrían. Creí que ese caballo caería muerto antes del anochecer». Calter se agachó y tomó el pequeño morral con lo que les quedaba. No cayó. Ellas llegaron. ¿Las 2? Y tú las mantuviste con vida. Les di de comer, las lavé. Eso fue todo. Naiva se puso de pie lentamente buscando equilibrio. Eso es más de lo que muchos habrían hecho. Caminó hacia la luz de la mañana parpadeando ante el sol. Su cabello seguía enredado, pero lo trenzó en una coleta baja usando una tira de cuero desgarrada. Se movía con rigidez, pero con firmeza tranquila. Calter la observó viendo no las heridas, sino la carga que llevaba encima y cómo aún así seguía adelante. Partieron del refugio antes del mediodía, caminando uno al lado del otro, por un tramo llano del desierto que temblaba bajo el calor. Calter llevaba el rifle en la izquierda, la derecha libre por si ella tropezaba. Pero no lo hizo. Nadie dijo nada durante la primera hora. El silencio no era incómodo. Era necesario. Sobrevivir exigía atención. Ojos al horizonte, oídos atentos a cualquier eco. Solo cuando se detuvieron a la sombra de unas rocas irregulares, Naiva habló de nuevo. «Se parecen a mí». Calter se volvió hacia ella. «¿Tus hijas?» Ella asintió. Él dudó un instante. Luego respondió con franqueza. «Sí, sobre todo la mayor. Tienen la misma mirada». Ella esbozó una sonrisa leve. No duró mucho, pero fue sincera. «Dijiste que no te queda familia», comentó ella. «Pero ¿cómo las mirabas? No era solo compasión». «No lo era», admitió él. «Tuve un hermano». Tenía 2 hijas. Murieron antes de que terminara la guerra. También su madre. No llegué a tiempo. A veces aún veo sus rostros». Naiva guardó silencio un instante. Luego dijo: «Los llevas contigo». Calter asintió. Cada maldito día. Se detuvieron cerca de un arroyo seco donde unos mezquites ofrecían sombra. Calter se arrodilló junto a una lata enterrada años atrás. Removió la tierra hasta sacarla. Dentro había una cantimplora medio llena, 2 latas de frijoles y una bolsita de cuero gastada con un fósforo envuelto en trapo. Seguros de otro tiempo. Naiva se mostró sorprendida. «Enterrabas provisiones», solía explorar para el ejército. «Los hábitos no se van». Comieron en silencio frijoles directo de la lata. Él le dio más de lo que tomó. Esta vez ella no lo rechazó. Cuando el sol llegó al punto más alto, subieron la última loma antes de que el terreno se abriera en una gran llanura. El primer vistazo al hogar los esperaba al fondo. Naiva entrecerró los ojos bajo la luz. «¿Vives hasta allá por decisión?», respondió él. «Sin vecinos. Sin problemas. Tampoco protección. No buscaba protección. Solo tranquilidad».
Ella lo miró. Pero recibiste a las niñas. Ellas no tocaron la puerta, dijo él. Simplemente cayeron en mi umbral. Acamparon al pie del último risco antes de que el sendero los llevara a pocos kilómetros de la cabaña de Calter. Esa noche él encendió un fuego más grande no por miedo, sino por comodidad. La temperatura descendió de golpe. Naíba se acomodó cerca con las piernas dobladas bajo el cuerpo. Estaba agotada, una dolorida, pero el calor la envolvía mejor. Ya no temblaba cuando el viento soplaba entre los matorrales. Su espalda se mantenía más erguida. Calter estaba frente a ella afinando el filo de su viejo cuchillo sobre una piedra lisa. El sonido era parejo como un susurro que arrulla. ¿Tienes esposa?, preguntó ella. No esa. ¿Por qué no él dejó de afilar? Alzó la mirada a través del fuego. Porque pensé que era mejor no volver a perder a nadie. Ella lo miró fijo. Lo entiendo. Él no desvió la vista. De verdad ella asintió lento. Pero estás equivocado. No duele menos cuando no tienes a nadie. Solo se vuelve más callado. El fuego crujió entre ellos. Él no respondió. Ella estiró la mano y tomó el cuchillo sin miedo, tranquila. Lo giró entre los dedos y se lo devolvió. Eso fue por protegerme, dijo, y por creer que las niñas importaban. Calter dejó la hoja a un lado. Se quedaron en silencio un instante. Luego ella dijo en voz baja: Mañana quiero verlas, las verás. Seguro no miento, dijo él. Ya no. Ella asintió y se recostó despacio sobre la manta. La espalda hacia el fuego, una mano bajo el mentón. Calter tardó en dormir. Pero cuando al fin cerró los ojos, no hubo pesadillas. Por primera vez en años. A la mañana siguiente no hubo aviso, solo el aire helado elevándose el cielo, tornándose gris claro, y el viento soplando desde el este. Calter despertó con el sol rozando su mejilla. Y el olor tenue del humo aún en su abrigo. Se incorporó con lentitud, articulaciones rígidas, espalda entumida por la tierra. Naíba ya estaba despierta. Estaba de pie un poco alejada del fuego, sus ojos recorriendo el horizonte como asegurándose de que el mundo seguía ahí. Su vestido de gamuza rasgado se movía apenas con la brisa. Su rostro se veía sereno, no blando, pero sí tranquilo. Como quien tomó una decisión en la oscuridad. Calter se levantó y empacó lo poco que llevaban. Cuchillo, taza de hojalata, cobija. No hablaron mucho. No hacía falta hasta ver a las niñas. El sendero desde el cañón se inclinaba suave hacia el norte, bordeando una loma angosta antes de cruzar un bosque de encinos ralos. Calter conocía cada tramo. Él mismo había despejado ese camino años atrás, tras un derrumbe. Caminó al frente, pasos firmes, el rifle cruzado a la espalda, atento a cada sonido, cada sombra. Naíba venía detrás, sin pedir ayuda. Ni siquiera cuando el sendero se estrechó, o cuando el terreno suelto cedía bajo sus pies. Avanzaba más lento que el día anterior, el cuerpo dolido, las costillas punzando aún por los moretones. Pero no pidió parar, ni una sola vez. Para cuando el sol estaba en lo alto, llegaron al último filo del terreno. Ahí, dijo Calter, señalando hacia la ladera que daba al poniente. Abajo, cobijada en la sombra de los riscos rojizos, estaba su cabaña. Base de piedra, muros de listones, humo, saliendo en espiral por la chimenea. El burro estaba amarrado en el corral rumiando tranquilo. Y a través de la ventana abierta se notaba movimiento. Naíba se detuvo en seco. Su mano subió lento al pecho. No dijo nada. Su expresión no se rompió. Pero sus ojos lo dijeron todo. Calter le dio un momento, y luego inició el descenso. Al acercarse a la cabaña, la puerta se abrió. Misei estaba ahí descalza con una escoba entre las manos, sus ojos entrecerrados por el sol. Se veía más pequeña de lo que Naíba recordaba, pero también más fuerte. Su cabello estaba limpio, recogido en una trenza suelta. Su rostro se iluminó al verlos. No gritó, no corrió, solo se hizo a un lado. A Naíba se le cortó la respiración mientras cruzaba el umbral. Dentro, Talia jugaba en el suelo con una muñeca hecha de trapo raído. Al verla se detuvo en seco y se puso de pie de un salto. «Misei»,
Naiva cayó de rodillas cuando ambas niñas corrieron hacia sus brazos. Calter se apartó al porche y cerró la puerta tras de sí. No necesitaba estar presente en ese momento. En su lugar rodeó la cabaña y revisó el tonel de agua, la pila de leña, el ahumadero. La rutina le ayudaba a calmarse. Desde dentro se oían sollozos apagados, palabras suaves en un idioma que no conocía. Les dio ese espacio. Media hora después Naiva salió. Su rostro era otro, no sanado, pero firme. Sus manos colgaban relajadas a los costados. Sus hombros ya no se encorvaban por miedo. Caminó hasta donde Calter estaba junto al pozo, se detuvo y dijo: «Preguntaron si nos vamos a quedar». Él la miró. «¿Y tú qué dijiste?» «Les dije que ya veremos». Calter no sonrió. No respondió de inmediato. Luego dijo: «Pueden quedarse aquí todo el tiempo que quieran». «¿Las tres?» Ella bajó la mirada a sus dedos y luego lo miró de nuevo. «No vamos a comer gratis. Nunca dije eso. Sé cocinar. Puedo ayudarte para arreglar el cerco. Enseñaré a las niñas a coser mejor. Solo han tenido lo que pude hacer con retazos». «No me debes nada», dijo él con voz firme. La quijada de ella se tensó, pero su mirada no se apartó. «Eso no importa». Se quedaron ahí un momento en silencio bajo el sol que subía. Luego, sin pedir permiso, ella pasó junto a él, tomó un montón de leña cortada y la llevó al porche apilándola junto a la entrada. Desde adentro se oían las voces suaves de las niñas cantando algo bajito. Tal vez algo de antes de huir, antes de los bandidos, antes del silencio. Esa noche Calter cocinó estofado de conejo sobre el fuego. Las niñas se sentaron en el suelo cerca del hogar comiendo en platos de hojalata, las rodillas recogidas contra el pecho. Niva estaba en la mesa frente a Calter. Su cabello ya limpio, trenzado con cuidado. Llevaba una venda fresca en las costillas amoratadas, hecha con una camisa vieja de él. No hablaron mucho. Las niñas reían bajito con algo que solo ellas entendían. Niva las observaba. Su expresión era imposible de leer. Cuando las pequeñas se durmieron acurrucadas cerca del fuego, Calter recogió los platos. Niva permaneció sentada. Él volvió y se sentó frente a ella. Ella lo miró y dijo: «Pudiste habernos dejado afuera». «No lo hice». ¿Por qué él lo pensó un momento? «Supongo que me cansé de vivir sin que importara a nadie», dijo. Ella se inclinó un poco hacia él. Su voz fue suave pero firme. «No necesitamos que nos salven, pero sí un lugar. Y creo que este lugar también necesita a alguien». No respondió, pero cuando se levantó y extendió una manta sobre la cama vacía, dejando espacio para 3 cuerpecitos, lo hizo en silencio y sin dudar. Niva se incorporó y le ayudó a alisar las esquinas. Cuando sus manos se rozaron, ninguno se apartó. Y en ese gesto simple, compartido sin romanticismo ni distancia, algo cambió entre ellos. Algo que no hacía falta poner en palabras porque ya estaba ahí. Los días siguientes tomaron un ritmo tan sereno que parecía casi irreal. Esa clase de calma que se cuela después del caos. Cuando nadie habla de lo que pasó, pero todos lo sienten como si hubiera un peso enterrado bajo el suelo. Calter trabajaba en las cercas temprano, antes de que el calor apretara. Los postes necesitaban arreglo. Las puertas del sur se habían vencido otra vez. Cada martillazo, cada estaca que volvía a fijar, le ayudaban a poner orden en su mente. No hablaba mucho, pero su presencia llenaba el entorno de la cabaña como algo firme. Niva también se levantaba con el alba. Barría el porche, doblaba las mantas, enjuagaba el cabello de las niñas con agua tibia del sol. Sus movimientos eran callados, decididos, sin alarde. No pedía permiso, simplemente se sumaba. Y con el tiempo sus rutinas se acoplaron a las de él. Misei ayudaba en la cocina con sus manitas pelando papas y cortando cebollas. Talia a veces seguía a Calter descalza pero ágil, espantando gallinas o señalando cercas dañadas. Ya no le temían. Ya no susurraban al verlo entrar. Simplemente convivían. Los moretones en los brazos de Niva se desvanecían despacio. Sus labios se curaron. El corte sobre su ceja dejó una pequeña cicatriz, pero no la ocultaba. Ya no se sobresaltaba al oír pasos detrás de ella.
Volvió a tararear. Melodías antiguas suaves en su lengua casi siempre mientras lavaba platos o trenzaba el cabello de las niñas. Colter escuchaba. No le preguntaba qué significaban las canciones. Una tarde, justo antes del anochecer, volvió del granero con una silla de montar de cincha rota. Niva estaba en la estufa removiendo el guiso, las mangas arremangadas, su piel sonrojada por el calor. Las niñas ya cenaban junto al fuego. Él dejó la silla y se sentó sin decir nada. Ella se giró. «Necesitas que la cosa esté cocida». Él asintió. Ella se limpió las manos y tomó la silla sin vacilar. Se sentó frente a él y empezó a coser el cuero con una aguja de su vieja bolsita. Sus dedos eran ágiles, certeros. «¿Aprendiste de tu madre?», preguntó él. «De mi tía», respondió ella. Ella cosía ropa para los traidores. Yo solía mirar sus manos más que su rostro. Él asintió observándola. «Eres buena». «Tuve que serlo». Siguió un largo silencio no incómodo, sino lleno de lo que no se decía. Niva continuaba cosiendo, pero de vez en cuando alzaba la vista hacia él. «Todavía esperas que regresen, ¿verdad?». Él no fingió no saber a quién se refería. «Sería tonto si no lo hiciera», dijo. «Perdieron hombres, querrán venganza. Pero son cobardes. Se mueven en grupo. Solo vendrán si creen que es fácil». «Y esto no es fácil», respondió él. «Pero tú y las niñas están aquí ahora. Eso lo cambia todo». Las manos de Niva se detuvieron sobre el cuero. Flexionó los dedos y volvió a coser. «Cuando estuve atada a ese poste», dijo en voz baja, «solía imaginar cómo serían las niñas si crecían sin mí. ¿Quién les cortaría el cabello? ¿Quién les enseñaría a hacer guiso? ¿Quién les diría qué tipo de hombres evitar?» Colter la miró. No lloraba. Su voz no temblaba. Hablaba como quien repasa el inventario de su propio dolor. «¿Nunca pensaste en rendirte?», preguntó él. Ella lo miró un instante. «Sí, pero nunca dejé que ese pensamiento terminara». Él asintió despacio. «Así fue como seguiste viva». No corrigió ella. «Así fue como seguí enojada». La habitación volvió a quedar en silencio. Más tarde, cuando las niñas ya dormían y los trastes estaban limpios, Niva salió al porche. El aire nocturno era fresco, el cielo lleno de estrellas. El viento movía los arbustos en ráfagas suaves. Colter se unió minutos después con una taza de agua tibia en la mano. No dijo nada. Ella lo miró de reojo, brazos cruzados sobre el pecho. «Este lugar ya no se siente temporal», dijo. «No tienes que decidir nada esta noche», respondió él. Ella se giró por completo hacia él. Sus ojos oscuros bajo la tenue luz eran firmes. «Ya decidí la mitad». Él la miró esperando. Ella se acercó sin tocarlo, pero lo suficiente como para que él sintiera su calor. «Mis niñas duermen seguras. Comen. Vuelven a sonreír. Te siguen como si fueras de piedra y leña», añadió. Él tragó saliva. Ella alzó la vista. «No eres solo el hombre que nos salvó. Eres el hombre al que volvimos», dijo ella. Él no contestó. No sabía qué decir que no rompiera el momento. Entonces ella extendió la mano despacio y en silencio, y la posó sobre la de él. Él no se apartó. Se quedaron así un rato sin besos, sin palabras grandes, simplemente de pie en la oscuridad, con todo lo importante ya dicho en el silencio. Colter se despertó con el sonido de cascos, no el trote tranquilo de una mula o ganado. Esto era más rápido, más pesado, varios jinetes acercándose con fuerza. Saltó del catre en segundos, rifle en mano, corriendo hacia la ventana con el corazón golpeando. Afuera el polvo se arremolinaba en el patio. 3 hombres armados directo hacia la cabaña. No necesitaba verles la cara. Por cómo cabalgaban, por cómo se desplegaban como en cacería. Sabía que era eso. «Regresaron», murmuró. Se movió rápido. Naiva gritó con firmeza. Ella ya estaba despierta, levantando a las niñas de la cama. Su voz era baja, enfocada. «Al sótano». «Ya». Colter abrió la trampilla bajo la estufa. Naiva guió a las niñas dentro, las cubrió con la manta de lana y luego se volvió hacia él.
«Quédate con ellas», dijo él. No respondió ella. «Me quedo contigo». Sus miradas se cruzaron por un instante largo. No había tiempo para discutir. Colter tomó el rifle y se colocó tras la pila de leña al costado de la cabaña. Naíba se arrodilló en el umbral cargando el revólver de repuesto con manos firmes y veloces. Los jinetes desaceleraron al acercarse. Uno levantó la mano. «No venimos por las niñas», gritó. «Solo queremos a la mujer». «Entréganosla y nos vamos». Colter guardó silencio. Otra voz más áspera intervino. «Mataste a 3 de los nuestros. ¿Crees que vamos a olvidarlo?» Naíba se mantuvo justo detrás de la puerta, un brazo firme apoyado en el marco. Respiraba con calma. Colter esperó hasta que estuvieron a menos de 30 metros. Entonces disparó. Preciso. Frío. El primero cayó de su silla antes de que el eco del disparo se apagara. Los otros 2 sacaron sus armas de inmediato y respondieron al fuego. Las balas destrozaron el poste del porche astillando la madera. Colter rodó por el suelo bajo y lateral, contando balas, respirando con control, aprovechando cada cobertura. Naíba salió lo justo para disparar el revólver. 2 tiros. Uno dio en el blanco. El segundo jinete se desplomó del caballo y se retorció en la tierra. El tercero giró su montura y huyó a todo galope. ¡Cobarde! Colter le apuntó. Dudó. Bajó el arma. «Déjalo», dijo respirando agitado. «No va a regresar». Naíba avanzó. Le temblaban ligeramente los dedos. Miró al hombre caído. Luego se giró hacia Colter. «Estás sangrando». Colter miró su brazo. Un roce limpio en el costado izquierdo. Nada profundo. He tenido peores. Ella tomó su mano. Lo sostuvo con fuerza. Desde el interior de la cabaña se escuchó el crujido de la trampilla. 2 voces pequeñas llamaron mamá. Naíba corrió y abrió la compuerta. Las niñas salieron ojos abiertos pero sin lágrimas. Miraron el caos, la madera rota, la sangre en la tierra, la puerta abierta. Después buscaron a su madre con la mirada. «Ya pasó», dijo Naíba con ternura. «Estamos a salvo». Colter soltó el aire. Por primera vez en días sintió cómo la tensión abandonaba sus hombros. Esa noche cavó tumbas lejos de la casa para que las niñas no vieran. Marcó cada una con una piedra. Sin nombres. Solo tierra. Naíba cocinó un guiso sencillo con maíz seco que había dejado en remojo. Tarareó mientras preparaba la comida, pero esta vez sonaba diferente. «A comer», dijo. Sus manos ya no temblaban. Durante la cena las niñas se sentaron a ambos lados de Colter riendo cuando intentó cortar el pan de maíz antes de tiempo y lo desmoronó. Talia se recostó contra él cuando se cansó. Misei trenzó un pedazo de hilo por diversión y lo amarró alrededor de la muñeca de Colter sin pedir permiso. Naíba lo observó todo en silencio. Su pecho se alzaba con algo que parecía alivio. Más tarde, cuando las niñas ya dormían, Colter salió a tomar aire. La noche estaba tibia, serena, pero ya no se sentía vacía. Naíba se unió a él. Se puso a su lado en el porche, su hombro rozando apenas el de él. «He estado pensando», dijo ella, en quedarme. No solo por ahora, para siempre». Colter la miró. Sus ojos no se desviaron. «Ya no quiero andar de un lado a otro. Las niñas no necesitan caminos, necesitan un hogar». La voz de Colter fue áspera. «Entonces este es». Naíba metió la mano al bolsillo y sacó la tira de cuero con la que amarraba su trenza. La ató en la muñeca de Colter junto al hilo que Misei había colocado. «Ya nos diste seguridad», dijo. «Pero queremos algo más. Te queremos a ti». Colter dio un paso hacia ella. Sus manos rozaron los brazos de Naíba. «Me tienes», susurró. «Me tuviste desde que ellas llegaron a mi tierra». Ella no lo besó. Solo apoyó su cuerpo contra su pecho y él la rodeó con los brazos. Así se quedaron mientras las estrellas aparecían sobre ellos. El viento movía apenas las hojas de los árboles.
Desde el interior de la cabaña, las niñas se agitaron, luego volvieron a dormir. Colter bajó la vista hacia Naíba, su cabeza reposando en él, y por primera vez en su vida no se sintió un hombre manchado por la guerra ni atormentado por fantasmas. Se sintió esposo, se sintió padre, se sintió alguien que por fin tenía algo que valía la pena conservar, y esta vez iba a quedarse.